Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos las historias que hay detrás del conocimiento. Aquí descubriremos juntos cómo las ideas toman vida a través de narrativas emocionantes. En este episodio hablaremos de la importancia de gestionar cambios en las organizaciones, que estos se produzcan posterior a una investigación y, por supuesto, que sean exitosos tanto para la empresa como para los trabajadores. Prepárate para aprender, reflexionar y disfrutar de las fascinantes narrativas del saber. Bienvenidos a este nuevo episodio de Narrativas del Saber, el podcast de Uniminuto Virtual. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos porque ustedes nos están viendo, los aspirantes, los estudiantes y los futuros estudiantes de Uniminuto Virtual. Estamos felices el día de hoy porque tenemos un episodio especial con un invitado especial. Vamos a hablar de trabajadores preparados para el cambio en torno a la maestría en gestión del cambio. Sin más preámbulo y sin más cháchara, profe, bienvenido. El profesor Jesús Beltrán nos acompañará al día de hoy. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Agradezco este espacio para poder compartir y dialogar contigo un rato y pues acá estoy a la disposición de todos. Profe, muchísimas gracias. Hubo problemas técnicos, pero ya se solucionaron. Damos las gracias y pues me gustaría que te presentaras, que nos comentaras a qué te dedicas, cómo te llamas, en qué trabajas, qué estudiaste, todo tu perfil. Bueno Felipe, entonces para todos, mi nombre es Jesús Enrique Beltrán, Virgüez, soy administrador de empresas de formación pregradual, cuento con una especialización, una maestría y estoy cursando mi doctorado actualmente, voy en el tercer año. Como siempre, estamos en las etapas duras de escribir la tesis y demás, que siempre cuestan mucho, pero estamos en ese camino. Bueno, llevo ya bastante tiempito trabajando con la educación superior. Ahorita estoy enteramente dedicado justamente a las labores académicas y pues me dedico a ser profesor de investigación de la universidad en este momento, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y he venido a lo largo de mi vida acompañando diferentes procesos de pregrado, posgrado, en construcción de planes de estudio, de investigación formativa, etcétera, y pues eso en términos académicos. Ya en términos personales un poco también contarles, me gustan las artes, me gusta la literatura, la poesía, por ahí escribo de vez en cuando alguna que otra cosa, alguna que otra línea, alguna que otra línea por ahí, y también de vez en cuando por ahí hago algún que otro trazo de pintura, y bueno, eso es un poco como la síntesis de lo que he desarrollado. Ya pues como te comento, estoy dedicado ahorita a la investigación con la universidad y pues acercándonos a organizaciones, a experiencias académicas y también pues empresariales, y bueno, en eso estamos. No, profe, un perfil integral supremamente completo, bendito Dios. Así que si ustedes quieren estudiar con el profe, haga el favor. Profe, bueno, empecemos de una vez sin más preámbulo, y es que como les comentaba, el tema del día de hoy de nosotros es preparar trabajadores listos para el cambio. Entonces me imagino que digamos dentro de los recursos humanos, dentro de la innovación y ahorita que estamos con todo el auge de la inteligencia artificial, es un poco complicado de repente generar cambios dentro de las organizaciones porque pues se trabaja con gente y integrar tecnología pues debe ser un poco complejo, pero entonces dentro de esto mi primera pregunta va dirigida a ¿cómo definiríamos la innovación dentro de las organizaciones? Bueno, Felipe, todo eso que acabas de señalar es ante todo un desafío, ¿no? Para las organizaciones contemporáneas, estar competitivos, innovar y pues siempre... Sí, porque el mercado es supremamente cambiante. Absolutamente cambiante y dinámico, ¿no? Y estamos en entornos altamente competitivos, la globalización es un factor que ha afectado considerablemente pues toda la dinámica del mercado mundial. Y en ese orden, pues la innovación organizacional es ante todo una oportunidad, creo yo, ¿sabes? Es una oportunidad para las organizaciones volverse más competitivos y es un desafío. Pero en síntesis, la innovación es un proceso que se articula y que se desarrolla con una intencionalidad clara, ¿no? Que es generar una novedad. Y para eso necesitamos personas preparadas a nivel directivo, a nivel colaborativo y equipos de alto rendimiento, porque la innovación no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Y en eso se diferencian un poco de la creatividad, ¿no? Claro, porque si nosotros pensamos en la creatividad, pues es como eso que nos llega en un momento y lo podemos expresar, pero la innovación
innovación, musa. exacto, pero la innovación requiere de la creatividad, pero también requiere un proceso organizado, digamos que preparado, con un uso inteligente de los recursos para lograr llegar a buen puerto, ¿no? Porque la innovación a veces las organizaciones como que están esperando a ver si ocurre de De la la noche noche a a la la mañana y mañana. no ocurre así, ¿no? Tenemos que prepararnos para poder innovar, tenemos que establecer planes, tener una guía, una ruta, formar a nuestros colaboradores para lograrlo, ¿no? Y por eso la importancia de lo que tú señalas en función del valor que tienen las personas, ¿no? Por eso la importancia también y lo interesante del podcast, que es ver cómo las personas se articulan a eso y cómo hacemos para que las personas sean mucho más eficientes y logremos garantizar tránsitos exitosos. Que, bueno, digamos, es un punto importante de la innovación porque no buscamos quitar a las personas, cortar el trabajo de los seres humanos dentro de una organización. Todo lo contrario, creo que la innovación va a ser más productivos, a las mejoras, porque generalmente es cuando se encuentra una necesidad. Entonces ahí vamos a cómo lo vamos a solucionar. Y dentro de esto, pues hablamos de recursos humanos y de hacer el tránsito, pero me imagino que hay metodologías dentro de la innovación para que se pueda articular mejor. Tú mencionabas que esto tiene un proceso, pero el proceso involucra muchas áreas dentro de la organización, dentro de cualquier empresa. ¿Cómo crees o cuáles metodologías se pueden aplicar dentro de la organización que tú conozcas y digas como, esta funciona? Bueno, Felipe, ahí es importante hacer una suerte de contexto, ¿no? Siempre que hablamos de organizaciones, y eso nos lo ha dado, digamos que la historia empresarial, no podemos hablar como de algo que sea infalible en todos los casos, ¿no? Mm, Porque una de las primicias y de algo de lo que pues tratamos de formar, por ejemplo, en la maestría, es lograr que nuestros estudiantes entiendan los contextos, ¿no? Entonces, no hay como una receta para todo, ni algo que le funcione a todo el mundo, ¿no? ujú. Las metodologías son marcos que nos ayudan a, de pronto, si no tengo clara la ruta por donde conducirme, pues tener herramientas para poder lograr un propósito. Y en ese caso, algunas de las que se utilizan con mayor frecuencia, por ejemplo, son el pensamiento de diseño, ¿no? El design thinking, que es como la que está en boom y pues que ha tenido bastante acogida y lo que busca es justamente transferir esas prácticas de diseño de productos, diseños de servicios a sistematizarlos en las organizaciones. Y en ese orden ha sido muy exitosa, ha tenido importantes resultados. También han sido, digamos que migradas de otros escenarios, por ejemplo, de la gestión de proyectos, el Scrum, ¿no? El Lean, Mm. las metodologías ágiles, que aplicadas al uso digamos que al desarrollo de la innovación, generan grandes resultados. Porque más que tener como una ruta establecida muy específica, lo que nos permiten es tener unos marcos y en los cuales nosotros podemos adaptar la organización. Entonces, siempre que pensemos en una metodología, Felipe, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando, no hay una receta, ¿no? Lo que tenemos que aprender sobre todo en los posgrados, es a Claro. pensar la organización y a ver cómo migramos esas herramientas a unos contextos específicos y lograr garantizar que eso sea eficiente, ¿no? Y por eso las herramientas que nosotros tenemos a disposición y, por ejemplo, vemos a lo largo del programa, son herramientas que siempre las procuramos abordar de manera contextualizada en una organización, en un contexto, para poder identificar el valor que generan en un contexto específico. Es un análisis muy profundo de la organización, del contexto. También, digamos, el contexto, que ese contexto involucra muchas cosas, porque es los trabajadores que hay, el contexto desde qué tipo de organización es, Correcto. hasta dónde se encuentra ubicada el Perfecto. territorio, muchísimas cosas, y pues ese análisis tan profundo que hay que hacer, porque a eso va mi siguiente pregunta, y es que, bueno, llegamos a una organización, vamos a hacer un cambio. Pero ¿cómo logramos que esta nueva tecnología que vamos a implementar porque encontramos una necesidad o queremos ser más productivos, queremos reducir tiempo de un proceso, bueno, muchas cosas que se pueden hacer dentro de, por lo que se generan los cambios, ¿cómo hacemos que el recurso humano, que es nuestro equipo de trabajo, y esta nueva tecnología, este cambio que vamos a hacer, se integren de manera homogénea? ¿Cómo se lleva ese proceso a grandes Claro, rasgos? Felipe, mira, si tú analizas un poco los modelos de gestión del cambio, que son los que también nos acercamos y son base, por ejemplo, de nuestros cursos en la maestría, Ajá. vamos, por ejemplo, desde Lewin, que es uno de los primeros que formula un modelo de gestión del cambio, hasta Kotter, bueno, y diferentes modelos, todos coinciden en varios puntos, y uno de esos es preparar el cambio. Y algo que es fundamental para lograr que un equipo de colaboradores logre llegar a hacer una transición exitosa es hacer conciencia del cambio. Entonces, si yo te pongo a ti una situación emergente de un momento para otro que tú no entiendes con claridad, que no comprendes cuál es la dirección hacia la que se encamina, seguramente eso va a generar resistencias, va a Mm. generar miedos, va a generar ansiedad, La incluso podemos, inteligencia me va a claro, reemplazar. incluso podemos generar algún tipo de expectativa negativa
porque no se planea el cambio, ¿no? Entonces, digamos que los cambios en las organizaciones ocurren porque son necesarios, ¿no? No es que yo me siente y piense, ay, ¿qué me invento, ¿no? Sino que empezamos a organizar y a identificar unas necesidades, unas oportunidades, unas amenazas, y en función de eso cambiamos. Entonces, a veces lo que ocurre en las organizaciones con el talento humano es que no es capacitado, no es enterado, no hace parte del proceso. Entonces, cuando, claro, te llega de un momento a otro una realidad que ya es nueva, que no ha existido un tránsito, Claro. pues claro, cualquier persona en un estado, digamos, normal se sorprende, siente miedo, etcétera. Pero si, por ejemplo, identificamos la necesidad del cambio, concientizamos a las personas de la necesidad del cambio, los vinculamos a los procesos de gestión del cambio, pues las transiciones van a ser mucho más exitosas. Entonces, un cambio que no se planea es un cambio que tiene muchas dificultades, pero un cambio que se planea, se consulta y se involucra a los equipos, pues va a ser un cambio completamente exitoso. Va a tener mucha cercanía a poder eliminar resistencias, va a estar en un escenario mucho más favorable para todo el entorno, ¿no? Y tú sabes que cuando ocurren cambios se afectan muchas dimensiones de la organización, ¿no? Sí. Por eso la formación y que tengamos personas que dirijan las empresas, personas y que tengan las competencias para hacer esos procesos es muy importante. Y en la maestría buscamos eso, ¿no? Que formar directivos que tengan un perfil que puedan gestionar y manejar esos procesos, porque si no, digamos que un cambio mal llevado puede llegar a generar múltiples problemas, por ejemplo, afectaciones en el clima organizacional, afectaciones en la salud mental, Sí. episodios de Que hoy en día estrés, está en ansiedad, auge y que es es un importante. problema grave hoy en día, ¿no? Y mucho de eso ocurre porque no existen transiciones en los procesos, digamos que preplaneadas, ¿no? Y eso solamente se logra cuando se conoce, ¿no? Entonces hay que Por saber supuesto. algunas herramientas, tener algunos modelos para poder hacer transiciones. Eso es muy importante porque mencionabas es cómo no afectar la empresa, la productividad, la organización y todo lo que, pues si detectamos una necesidad, no vamos a formar otro problema por Correcto. querer dar una solución. Y me parece muy importante porque dentro de esto, digamos, entra un punto fundamental que es el recurso humano. Entonces no queremos afectar el recurso humano, no lo vamos a reemplazar, nadie nos va a reemplazar, nadie nos va a cambiar, porque es importante y es fundamental, creo que es, tú decías ahorita que es el alma de una empresa a la final. ¿Cómo logramos ejercer estos cambios sin afectar la salud mental, sin afectar la profesión, el desarrollo? Porque pues hay que generar una cosa muy integral en los seres humanos y es su vida personal y su vida emocional que no se ve afectada por un cambio organizacional. Tú me decías, esto es una preplaneación, un proceso, pero digamos, vámonos a lo minucioso, ¿cómo lo logramos hacer? Bueno, en ese orden hay muchos factores que influyen en una buena gestión de un cambio, una buena transición, en poder enfrentarse a nuevos escenarios, sin afectar o digamos que reduciendo el impacto, ¿no? Entonces, siempre que hacemos ejercicios de transición o gestión del cambio, debemos contemplar múltiples variables, el contexto específico en el cual se desarrolla el cambio, los actores, la situación, por ejemplo, cultural, ¿no? Uno Ujú, de nuestros cursos en la maestría es justamente cultura y gestión del cambio, ujú, porque van de la mano. Entonces yo tengo que saber cuál es el estado de la cultura de la organización, ¿no? Saber cómo se perfila esas características de comportamiento que tiene ese grupo específico, ese contexto específico, para poder orientarlos y encaminarlos a llegar a un buen puerto, ¿no? Si no, los cambios, como lo señalaba previamente, si yo intento o imponer un cambio, sí, va a ser mucho más difícil de lograrlo, ¿no? Pero si yo te involucro en el cambio, si yo te hago parte del cambio y reconociendo siempre que los actores fundamentales de una organización son las personas, ¿no? Puede ser una empresa de alta tecnología, puede ser una empresa que está automatizada en un 80%. El porcentaje de personas que estén trabajando allí son la esencia y el alma de esa organización, ¿sí? ajá, Porque son las que promueven toda la ejecución, ¿no? Entonces, siempre las personas hacen parte. De hecho, la definición misma de organización es eso, un conjunto de personas trabajando por un objetivo común, ¿no? imagínate, Y si nosotros perdemos de vista eso, pues no vamos a hacer las transiciones correctamente. nada, Entonces, no creo que hay nada. que cuidar siempre, creo yo, Felipe, el estado en el cual nosotros encontramos la organización y cómo
podemos fortalecer sus procesos. Y para eso tenemos que entender el fenómeno, cómo ocurre la realidad. Entonces yo tengo que saber con qué equipos cuento, ¿no? Te cuento, en algún momento hicimos un proceso de investigación con unos muchachos Me gustan las llegamos, experiencias, me gusta. y llegamos a una universidad, a una empresa con un grupo de estudiantes que estaban haciendo un proceso de investigación y encontramos que dentro de las conversaciones con los empleados y con los colaboradores de la organización, el resultado era que ellos estaban sobrecargados de trabajo terriblemente. Entonces estaban absolutamente agobiados, estaban muy agotados. Claro. Y entonces cuando teníamos como dos etapas en la investigación, entonces conversábamos con los colaboradores y luego con los directivos. Entonces llegamos al momento de conversar con los directivos y los estudiantes me decían, profe, es increíble que el directivo no sabe, o sea, él no está Mm. enterado de la situación en la que están los colaboradores. Entonces, si el imaginario, por ejemplo, de un directivo desconoce la realidad de sus equipos de trabajo, puede pretender imponer un cambio, puede pretender hacer una transformación completamente Y él suponía descontextualizada. que estaban súper bien. Claro, él puede creer que están súper bien, porque uno, no hay canales de comunicación correctos, que son Fundamental. fundamentales para el cambio, ¿no? Sí. Necesitamos en las organizaciones canales de comunicación en dos direcciones, ¿no? No solamente órdenes que van de arriba hacia abajo, sino necesidades, Escuchar. escuchas que van desde abajo hacia arriba. Y eso nos permite integrar y saber la situación de la organización, ¿no? Eso nos permite, digamos que en el ámbito directivo, lograr unos escenarios de conocimiento de mis equipos, porque yo no puedo saber cómo lograr sacar el mejor rendimiento de un equipo si no lo conozco. No puedo generar un cambio si no sé en qué contexto cultural lo estoy desarrollando. Y eso no es algo que se haga de un momento para otro, ¿no? No. Yo tengo que empezar a acercarme a conocer y tengo que disponer de herramientas para poder hacer transiciones. Por eso es importante formarse en esos ámbitos. La experiencia siempre es muy importante en el ámbito organizacional, lo decía Minsberg desde ya hace años, pero es fundamental conocer y comprender la realidad organizacional para poderla transformar. No hay otra forma. Es fundamental porque seguimos hablando del recurso humano, o sea, Claro. es fundamental. Y tú mencionabas algo que a mí me involucra y me lleva al liderazgo y los directivos. Porque en un episodio pasado hablábamos con el profesor Juan Sebastián Arbeláez en torno a la especialización de Big Data y él nos decía que hoy en día las decisiones dentro de las organizaciones se toman es por data. Entonces encontramos una necesidad, escarbamos, nos decía la palabra escarbamos y nos contó una anécdota de un robo en un banco. Y él nos decía que iban en torno a eso y para mí es importante porque, ok, mencionamos el liderazgo, mencionamos a los directivos y cómo toman decisiones. Hoy en día ya las decisiones no van por cosas personales, sino ya vamos por la organización y la organización, como tú sí bien lo decías, por las personas. Entonces nos vamos a involucrar todos para generar, para ser más productivos, para ser más eficaces, para reducir procesos, tiempos y demás. Y yo te quiero preguntar, pues todo este contexto es para, dentro de tu experiencia, algún proyecto, alguna investigación o algún proceso que hayas llevado a cabo y nos quieras compartir. Bueno, en el ámbito de lo que tú señalas, digamos que el punto de partida de la toma de decisiones siempre es la información, ¿no? Mm. Eso nos lo enseñó el premio Nobel de Economía Herbert Simon, ¿no? Nos enseñó a partir de la teoría de la decisión racional que nosotros tomamos decisiones en función de la información disponible y contando con nuestra racionalidad limitada, ¿no? Esto se ha venido transformando naturalmente a partir del hecho del apoyo, por ejemplo, en tecnologías, ¿no? El uso del Big Data, del análisis de datos de manera científica, pues ha permitido que las organizaciones tengan la posibilidad de procesar mayores volúmenes de información, ¿sí? Pero al final el ejercicio de la decisión es un ejercicio humano, Mm. ¿sí? Que parte de evaluar una situación, claro. Y esas decisiones tienen diferentes niveles. Por ejemplo, niveles para mercados, niveles internos, niveles externos y diferentes también alcances. Y en eso influye siempre la condición humana como un factor de evaluación, ¿no? Yo puedo disponer de múltiple información, pero nunca la voy a tener completa, ¿no? Claro, yo tomo información con mayores niveles de conocimiento, pero no voy a tener nunca una decisión óptima. Tengo una buena o mala decisión, pero eso se evalúa en un contexto. Y en ese orden, ya digamos que para atender un poco a tu pregunta, en algunos de los ejercicios que hemos hecho de acercamiento con las organizaciones en diferentes programas y con la maestría, siempre hemos encontrado que hay una necesidad particular de los directivos y es de disponer de apoyo, ¿no? Mm. Y algo que hemos vuelto un pilar dentro de la formación en la maestría es ver que los directivos deben apoyarse mucho más en sus colaboradores.
Por ejemplo, un elemento que es parte y fundamental dentro de los procesos de gestión del cambio es la gestión del conocimiento. ¿Sí? Volver conocimiento que se encuentra en cada uno de los colaboradores potencial de competitividad, ¿no? Y eso muchas veces se desperdicia porque no tenemos la capacidad de identificarlos, no tenemos la capacidad de saber cómo alguien que hace algo bien lo podemos involucrar. Y eso también parte de una perspectiva que nos enseñaron muchos ejercicios digamos que de trabajo con directivos, y es la humildad de los directivos para poderse dejar rodear, ¿no? Porque al final es mucho más eficiente un directivo que tiene un equipo que un directivo que le genera miedo al equipo, ¿no? Porque hay organizaciones que tú ves que llega como el directivo y todo el mundo como que, ay, no, y no, nadie le quiere hablar, no, o sea, como que todo el mundo huye. El diablo viste la moda. Exacto. Cuando llega Algo Miranda así. Presley. Algo así, claro. Pero cuando tú ves una situación, una organización como esas, el gerente puede ir directo a un abismo y nadie le va a decir nada porque le temen. Y todos se dan cuenta. Todo el mundo se da cuenta, pero nadie le dice por qué le temen. En cambio, cuando hay un escenario de confianza que es fundamental para el cambio y para la cultura Y organizacional la comunicación. encontramos que cualquiera Puede va levantar la mano. a levantar la mano y decir, creo que por ahí no es. Y de pronto el directivo puede ver cosas que no había visto. Y eso solamente se logra digamos que en esos escenarios de confianza. En un estudio que hice, digamos que también a partir del proceso de investigación, está publicado en una revista polaca, hicimos un estudio sobre cómo las personas sienten miedo en las organizaciones. Y el resultado de ese estudio fue que la mayoría de las personas sienten mucho miedo en las organizaciones. No están tranquilas y le temen a muchas cosas. Y eso es un factor contrario completamente a las posibilidades de innovación. Porque Claro. una persona con miedo no innova. Una persona con miedo no propone. Una persona con miedo se limita. Y entonces en ese escenario descubrimos de manera muy interesante que el ejercicio de la innovación y del cambio requiere un escenario de confianza y de tranquilidad, de paz, de salud mental. Y por eso, en el marco también de lo que se ha propuesto en la universidad, que es una formación humana, una formación integral, buscamos que nuestros profesionales, nuestros directivos que se forman con nosotros, tengan también ese valor humano, ¿no? Para que esos mitos que en cierta manera se desarrollan, o esas creencias de que el incorporar tecnología, la inteligencia artificial va a venir con Terminator y va a acabar con todo, pues se pueda un poco equilibrar, ¿no? Y podamos identificar los riesgos, pero también la evidente potencia que tiene eso para el entorno organizacional. Entonces, digamos que son como experiencias que hemos venido viendo y acumulando que se ven materializadas en el ejercicio que hacemos de formación en la academia, ¿no? Claro. Me impactó mucho lo que decías de la gestión del conocimiento, porque pues también es un reconocimiento del equipo que tengo, sus habilidades, y de repente esto se da mucho cuando, yo lo he visto mucho y aquí a modo coloquial, como cuando hacen integraciones en el trabajo, entonces habilidades desconocidas, que más pues es, como tú nos decías, poder generar una cultura en donde formamos un profesional integral que sabemos que va a salir a la vida real, a su labor, y va a ser absolutamente integral en su hábitat personal y en su manera de ser profesional. Eso es fundamental. Dentro de esto también tenemos un minuto de preguntas rápidas, que claramente nunca dura un minuto, ya lo sabemos, y vamos a ir con toda. Es decir, ¿existe miedo al generar cambios dentro de una organización? Si no se planean, sí. Si no se planean, van a generar miedo. Si no se socializan. Lo que nunca se podría hacer al ejercer un cambio. Obligarlo, forzarlo. Un fundamento para ejercer un buen cambio. Integrar a las personas, hacer conciencia de la necesidad del cambio. ¿Sabes de algún mito que se genere en torno a la gestión del cambio? Que los cambios son para mejorar. Siempre. Eso es un mito también. Los cambios no siempre son para mejorar, porque los cambios se pueden hacer mal y son para empeorar, ¿no? Entonces siempre los cambios son para mejorar. No, eso es un mito. Los cambios son para mejorar cuando se gestionan correctamente. Si tuvieras $1 millón, ¿qué harías? Con $1 millón montaría una fundación para educar niños que no tienen recursos. Bueno, dentro de eso, muy fundamental, Minuto de Dios con toda su labor social. Entonces, pues ya saben. Un sí y un no dentro de una organización. Sí a la creatividad, sí a los equipos, sí a la humanidad, sí al humanismo en las organizaciones. Y un no. Un no, no al maltrato,
Sí, sí, sí. no a la violencia laboral y no a la inequidad de género, que creo que estamos en Fabuloso. mora con eso. Me gusta, me gusta. ¿Por qué estudiar la maestría en gestión del cambio de Uniminuto Virtual? Bueno, pues además de las razones que hemos expuesto a lo largo de Sí, este no, podcast, no, si no se matricula también mire a ver qué sí, o hace con sea, su creo vida. que es una oportunidad para adquirir muchas competencias en el ámbito de la realidad organizacional, ¿no? Para aprender a gestionar organizaciones en contexto, para identificar herramientas, conocer modelos, conocer perspectivas novedosas, acercarnos a herramientas tecnológicas, a conocer herramientas de investigación, de gestión en general, que pues van a facilitar un desarrollo eficiente en las organizaciones y sobre todo muy humano, Y que hoy en día es absolutamente necesario. necesario. O sea, creo que es una carrera que va a abrir puertas. Cualquier área del conocimiento necesita este posgrado y va a ser útil dentro de cualquier organización porque va a responder a las necesidades. Y que aborda diferentes perspectivas, porque cuando gestionamos el cambio, como te decía, tenemos que ver cultura organizacional, tenemos que entender el clima organizacional, tenemos que entender de comportamiento organizacional, tenemos que entender de estructuras organizacionales, de estrategia, de talento humano. Entonces es un programa muy integral, ¿no? Que no solamente se enfoca en elementos absolutamente técnicos de un saber, sino que nos permite un saber mucho más amplio e integral para gestionar organizaciones, que eso es lo que necesitamos, directivos con perfil de gestión del cambio, porque estamos, lo acabamos de señalar, ¿no? En un entorno cambiante, constante, que todo el tiempo está desarrollando innovaciones, atacando aquí, atacando allá, defendiéndonos de las amenazas y necesitamos equipos y personas que tengan las competencias para dirigir ese cambio. Y que vamos corriendo. Este punto, y digamos también por qué estudiarla, y es que Uniminuto en este momento, Uniminuto Virtual, está haciendo con una ruta de ingreso, y es el reconocimiento de aprendizajes previos al que usted puede acceder. Es decir, si tiene aprendizaje, si tiene conocimiento ancestral, si tiene, uy, de repente una experiencia laboral, Uniminuto se la puede reconocer para que no inicie desde cero su maestría, su carrera, su posgrado. Entonces es muy, muy útil y lo pueden Igual visualizar. que los procesos de homologación, ¿no? Que También. si tienen una especialización o cursaron otra maestría parcialmente y de pronto encontramos ecos en términos de los planes de estudio, de los contenidos, pues siempre está también los procesos de homologación que les ayudan a reconocer justamente esos conocimientos o esos saberes que tienen previos y que pues se ajustan al currículo, ¿no? Perfecto. Profe, ya para ir cerrando, ya pues se nos acabó el tiempo. Aquí el tiempo en la internet es muy costoso. Te quería preguntar, ¿en qué proyectos estás ahorita? Bueno, ahorita estamos, como te comentaba, Sí. dedicados a la investigación. Con los estudiantes de la maestría estamos trabajando en varias participaciones en eventos nacionales e internacionales. Estamos haciendo proyectos de investigación. Yo estoy desarrollando actualmente y liderando un proyecto sobre gestión del cambio, sobre el proyecto las competencias directivas entre la resistencia al cambio y la gestión de la innovación. Y estamos, digamos que el proyecto está enfocado en abordar la realidad organizacional en 4 ciudades Mm. de Colombia y pues recopilar información para entender cómo se están dando los cambios, qué herramientas se están utilizando y cómo se está integrando la tecnología como herramienta gerencial para gestionar esos cambios. En eso estamos ahorita trabajando fuertemente. Bacanísimo. ¿Me invitas cualquier Claro, cosa? claro. Profe, y por último ya, ¿qué requisitos se necesitan para matricularse en la maestría? Es muy sencillo, realmente solamente se requiere tener un título de pregrado y pues los correspondientes anteriores, que es de bachiller, etcétera, pero solamente necesitamos que tengan un título de pregrado y el interés de acercarse al programa, tener unas competencias, digamos que básicas porque el programa es virtual, entonces necesitamos unas competencias mínimas de manejo de las plataformas que siempre están apoyados por las diferentes áreas de la institución en admisiones para apoyar el ejercicio de adecuación, de aproximación a todos estos, porque si, digamos, no tenemos tanto o tantas habilidades dentro de lo digital, también tenemos unidades de la universidad que nos ayudan para acompañar esos procesos y que al final sea exitoso. Entonces, lo que necesitamos al final para entrar al programa es tener un pregrado y muchas ganas de aprender sobre gestión de organizaciones. Y que cualquier área del conocimiento, no No importa su importa. pregrado, lo puede hacer y creo que es fundamental. Profe, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quedé con ganas de estudiar la maestría. La verdad, bueno, cada que termino algún podcast digo lo Bienvenido mismo. por allá siempre La vida bienvenido. estudiando. Sí. Pues ya saben, creo que pues nos diste un panorama súper amplio de qué trata la maestría y por qué es fundamental el día de hoy dentro de nuestro tema, pues trabajadores preparados para el cambio, pero todo el
panorama de la maestría. Entonces, pues aspirantes, futuros estudiantes, les damos las gracias por vernos. Gracias, profe, por acompañarnos. A ti, Felipe, por toda la disposición y por el espacio. Muchas gracias. A ti. Y pues a ustedes quedan bienvenidísimos para inscribirse, matricularse. Acuérdense que tenemos inscripción gratuita. Sé que no tienen que pagar nada. Matricúlese y tienen métodos de financiación por si no tienen para pagar la matrícula en este momento, lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, pues. Gracias. Así culminamos este episodio de Narrativas del Saber. Gracias por tu tiempo y esperamos que sigas escuchándonos. Recuerda que cada narrativa es una ventana a la sabiduría. Si deseas saber más sobre la educación, te invitamos a conocer Un Minuto Virtual. Comparte, por favor, este episodio con tus amigos y familiares. Gracias.